Se reanuda la audiencia. Alega a continuación por la parte requirente en la causa rol 3684, don Alfredo Alcaíno de Esteve, por 30 minutos. Adelante. Con la venia del señor presidente, alego en representación de don Leonías Vial en el requerimiento en que incide este alegato, que tiene por objeto que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 29, inciso primero de la Ley Orgánica de la Superintendencia en el caso concreto en que fue aplicado. Honorable Tribunal, así como hemos oído en este alegato previo, existe en esta causa un precedente exacto. Un precedente exacto que instauró o puso en el tapete una doctrina. Y es a ese precedente y a esa doctrina que la parte que represento quiere acogerse. Por eso ha interpuesto este requerimiento. Es difícil encontrar un caso en que un precedente y una doctrina sean tan aplicables. Ocurre que una sola resolución, la 223 de la Superintendencia, es la misma resolución en que contiene todos los razonamientos, todas las consideraciones, todo el análisis de los hechos para terminar sancionando a un conjunto bastante lato de personas. Por lo tanto, se da un caso inédito en que la resolución es la misma, los razonamientos son prácticamente los mismos, los hechos son los mismos y las desproporcionadas o la desmesura de las sanciones también tienen la misma identidad. Eso no es común, porque además esta es una resolución que tiene más de 700 páginas. Lejos la más larga y la más lata de la historia sancionatoria de la Superintendencia, que, como un precedente anterior solamente, para ilustración, en el famoso caso La Polar, la resolución que aplicó sanciones al presidente de La Polar, que fue un caso, todos ustedes se recordarán, tenía 40 páginas. Aquí hay 703 o 704 páginas para omitir todo lo esencial que tiene que contener una resolución justa que sea consecuencia de un debido proceso. Aquello de que lo difícil cuesta hacerlo en pocas páginas o hacerlo breve está en su máxima expresión. Por lo tanto, en este alegato me quiero poner a mi cliente, a mi representado, al amparo de ese precedente y de esa doctrina, que en el caso particular además es en el hecho ambas infracciones constitucionales que se han invocado mucho más graves en lo que respecta o en lo que atañe a él que en lo que pudieran haberlo sido con respecto a don Roberto Guzmán, que fue el requiriente del caso Guzmán, que en adelante me referiré a esa sentencia como el caso Guzmán. O sea, la violación, la infracción de esos principios constitucionales que dan origen al requerimiento, en el caso de don Leonías Vial se hacen más evidentes si cabe. Hay dos elementos que permanecen constantemente en todas las alegaciones y en los argumentos que vamos a vertir. El primero, ya se ha dicho, el artículo 29 no contiene criterios, parámetros o principios para determinar legalmente la sanción al caso concreto. No los contiene en forma flagrante, porque otras disposiciones que le anteceden sí los contienen, como vamos a analizar. Y segundo, tampoco tiene el artículo 29 un criterio para establecer una base real de cálculo que determine un límite superior a la sanción, porque un 30% de una base indeterminada puede devenir en cualquier cosa, como ocurre en este caso. Y la aplicación de esa norma al caso concreto que veremos produce estos efectos distorsionantes gravísimos que ocurren en la especie. Me referiré brevemente a algunos aspectos o de contexto de hecho que van a servir para ilustrar la desproporción brutal que se produce
en el caso respecto de mi representado. Se trata de una persona que tiene 45 o más años de experiencia y de participación en los mercados bursátiles. Durante 30 años fue vicepresidente de la Bolsa de Comercio, director y vicepresidente de la Bolsa de Comercio Santiago, y podríamos decir, quizás con mucha propiedad, a pesar de su modestia, que es el autor o es el artífice, mejor, del mercado de valores chileno, del mercado de capitales chileno, que es un ejemplo de mercado de capitales en todas partes del mundo, desde luego lejos por encima de todos los mercados de valores de Sudamérica. Cualquier persona que conozca la interna, por así decirlo, de las bolsas de valores y del mercado de capitales chileno sabe que don Leonidas Vial es el hombre que estuvo ahí siempre para generar que Chile fuera uno de los mercados más importantes y una de las plazas más relevantes en los mercados de inversión y de capitales en el mundo, y en Chile y en Sudamérica en particular. Por eso mismo tiene lo que se denomina la calidad de un inversionista calificado. Un inversionista calificado es una persona que está definida en la Ley de Mercado de Valores y es aquel que tiene o que hace habitualmente operaciones significativas en los mercados y que tiene, por su experiencia, por su patrimonio y por su vinculación, un acabado conocimiento del mercado de valores. Esa es la expresión que usa la ley. Esa es la persona que fue sancionada, una persona que durante toda su trayectoria y desde que las acciones de las sociedades cascadas fueron inscritas en las bolsas, participó como un inversionista habitual en ese tipo de acciones. Tanto es así que un dato impresionante es que antes de que se iniciara lo que la superintendencia calificó como el famoso esquema, que lo situó a partir del segundo semestre del año 2008, antes de esa fecha, don Leonidas Vial tenía en cartera propia 59 y fracción millones de acciones de Calichera A. Por la única operación por la que fue sancionado, es por un remate que ocurrió el 23 de septiembre del año 2010, en ese remate se vendieron 42.400.000 y tantas acciones de Calichera A. Es decir, que quede claro que antes de que se iniciara el supuesto esquema que denunció la superintendencia y que aquí ha sido analizado en detalle, ya don Leonidas Vial, por adquisiciones hechas con mucha anterioridad a esos periodos, tenía más acciones de Calichera A que las acciones que vendió en la única operación por la cual fue sancionado. Todas esas operaciones, todas las operaciones que hace son con recursos propios. Quedó acreditado en el procedimiento administrativo por certificaciones contables y bancarias que nunca pidió un crédito a tercero, ni un financiamiento particular, ni un préstamo o ventaja para pagar el precio. Siempre, siempre compró y vendió con recursos propios, liquidando inversiones propias. También quedó acreditado en los procesos administrativos y judiciales un elemento muy relevante, como vamos a ver para la desproporción, que consiste en que don Leonidas Vial nunca ha tenido, nunca, ni cargo, ni posición, ni actividad, ni relación con las sociedades cascadas, ni con don Julio Ponce, que es el presidente y a quien se le achaca ser el creador, digamos, de este famoso esquema, y con ninguna de las personas vinculadas a él por la cercanía, por la propiedad o por el gobierno corporativo. Esta circunstancia, honorable tribunal, fue reconocida en una absolución de posiciones por el propio superintendente de valores, quien en las posiciones 8 y siguientes del pliego de posiciones de 70 preguntas, con sus respectivas respuestas, que es un documento judicial relevantísimo para entender los hechos, y que voy a dejar a defectos vivendi, reconoció expresamente que el señor Vial no tenía cargo, posición, actividad o relación de ninguna especie con la sociedad. Superintendente. Enseguida, también fue reconocida en la misma absolución de posiciones
que el señor Vial, por el propio superintendente, que no había en contra de él ninguna prueba, ni documental, ni fax, ni mail, ni carta, ni comunicación telefónica, ni indicio, ni testigo, ni de oídas, ni presencial, de ninguna especie, que hubiera tenido relación con el supuesto esquema, ni con la supuesta subordinación de intereses, que es uno de los conceptos que introduce la superintendencia para generar el esquema. O sea, está reconocido por la superintendencia en el proceso en que incide este requerimiento, que el señor Vial, contra él no hay ninguna prueba que lo vincule ni al esquema ni a la subordinación de intereses. El señor Vial jamás, durante sus 45 años de participación en el mercado de valores, con la intensidad con que he referido, ha recibido una sanción. Este hecho también está acreditado, lo voy a dejar a efectos de vivendi. Hay un oficio reservado contestado por el superintendente a la pregunta hecha por el suscrito, en que confirma que nunca fue objeto de sanción. La superintendencia reconoció también en la absolución de posiciones a que me he referido que incurre en un error, que lo voy a graficar muy simplemente, que en su numeral 1617 de la resolución le achaca al señor Vial haber adquirido acciones de Calichera A y vincula esa adquisición con la posterior venta en remate de acciones de Calichera A, en circunstancias que la única operación sancionada es la venta en remate, el día 23 de septiembre de 2010, de acciones Calichera A. Y entonces cabe la pregunta, ¿por qué, si fue sancionado solo por esa operación de venta de acciones Calichera A, en la consideración numeral 1617, se le atribuye en la misma, formando parte, como quien dice, de la misma operación, estas compras de acciones de Calichera A? Preguntado el superintendente en la absolución de posiciones, contestó que efectivamente se había incurrido en un error. Está literal, no voy a aburrir al tribunal con la lectura, está literal. Es impresionante ver cómo el superintendente de valores reconoce todos y cada uno de los hechos en que se funda el requerimiento ante los tribunales y que da origen a la desproporción, que es a la que quiero llegar con estos antecedentes. Reconoce el error, porque el error radica en que hay una norma en la ley orgánica de la superintendencia, que es el artículo 33, que está reconocido por lo demás en la resolución, que le impide a la superintendencia aplicar sanciones por hechos acaecidos 4 años antes de la sanción. Eso se llama, en jerga, el concepto de la caducidad. La caducidad impide aplicar multas, porque no es sanciones en la expresión en rigor, sino que multas. Entonces, no puede el superintendente, bajo ningún aspecto, considerar operaciones caducadas para aplicar multas, porque se lo prohíbe la ley. Sin embargo, fue lo que hizo, porque consideró para aplicar la sanción a mi representado las adquisiciones de acciones que estaban caducadas y después, cuando tuvo que aplicar la sanción, dijo que era por las operaciones individuales de venta. Esa confusión quedó aclarada en la absolución de posiciones cuando tuvo que reconocer que había cometido un error. Un error, obviamente, en perjuicio de mi parte. Reitero también que, así como se ha mencionado acá, y voy a tratar de ser más breve en este alegato precisamente porque hay muchas cosas que ya han quedado claras, que todas las operaciones, la operación en definitiva por la cual tenía que ser sancionado, que fue este remate, se hizo en un procedimiento de remate en bolsa, que así fue expresamente reconocido, que se ajustó a toda la normativa bursátil. Lo notable de esto, honorable tribunal, lo notable, es que han pasado más de 3 años de estos hechos. La Bolsa de Comercio remitió a la superintendencia un catálogo de modificaciones a las normas bursátiles para adecuarlas, en teoría, a aquellos reproches que hace la resolución 223 al mercado de valores
en que supuestamente los tiempos de difusión, las inscripciones previas para los remates, en fin, una serie de mecanismos bursátiles habrían sido mal utilizados. La Bolsa de Comercio, digo, le mandó a la Superintendencia hace más de 3 años un catálogo de cambios a la normativa bursátil, porque ninguna normativa bursátil puede ser modificada por las bolsas de valores si no cuenta con la aprobación por resolución fundada, dice la ley, de esas modificaciones o cambios. Hasta el día de hoy, honorable tribunal, no hay respuesta de la superintendencia. Hasta el día de hoy. Es decir, después de haber hecho, como dijo mi antecesor, un acto de publicitario nunca antes visto en la historia de Chile, porque eso sí que no se había visto nunca antes en la historia de Chile, acerca de una existencia de una figura que no está ni siquiera en la ley, y reprochar una a una la aplicación de estas normas bursátiles que supuestamente habrían sido torcidas por distintos agentes y personas, hasta el día de hoy el regulador no ha hecho cambio alguno. Me referiré a continuación, porque he querido hacer este contexto porque va a incidir específicamente en lo que se refiere a la falta de proporcionalidad en la sanción. Me referiré a continuación al precepto impugnado de inconstitucionalidad. En primer lugar, el principio de la legalidad ha sido ya explicado en la relación y en los alegatos que me antecedieron. En sus dos versiones, en la tipicidad y en la reserva legal, han quedado suficientemente demostrado, y en el caso Guzmán, que aquí ocurre precisamente una situación en la que el artículo 29 no puede ser aplicado al caso concreto por ser inconstitucional en función precisamente de esos principios que han sido vulnerados. Quisiera hacerme también aquí cargo de una de las alegaciones del Consejo de Defensa, en que pretende hacer creer que tenemos una confusión acerca de lo que es la discrecionalidad versus la arbitrariedad. Quisiera declarar acá que este abogado piensa, y no se confunde, que en materia penal y en materia sancionatoria administrativa, obviamente existe en el juez o quien tenga que aplicar, la autoridad que tenga que aplicar el derecho administrativo, un espacio para la discrecionalidad. Nosotros sabemos que en materia administrativa no existe un catálogo de sanciones a las cuales están aparejadas, digamos, mejor dicho, de conductas a las cuales están aparejadas las sanciones, lo sabemos. Y es por eso que la doctrina ha dicho que los principios del derecho penal se aplican al derecho sancionatorio administrativo con matices. Entre esos matices, obviamente, está que en materia administrativa la discrecionalidad que tiene la autoridad para aplicar una sanción frente a una falta administrativa, no se exige un nivel de tipicidad como en materia penal, que aún ahí, en materia penal, hay obviamente también discreción. Así que no pongan en nuestras palabras, ni pongan por nuestro lado cosas que no hemos dicho, que por lo demás implican una cierta ofensa, porque son bastante vulgares las apreciaciones que se nos hacen creer. No tengo esa confusión desde que estaba en la universidad. Por otro lado, para evitar esos problemas, digamos, para evitar justamente que el nivel de discrecionalidad sea absoluto, es que el derecho sancionatorio administrativo ha avanzado, y ha avanzado a tal nivel que hoy día se aplica con matices todas las normas del derecho penal, entre las cuales está el principio de la reserva y el principio de la tipicidad. Y eso es notorio en todas las normas que tienen que ver con facultades administrativas dadas a otras superintendencias. Hoy día, si uno revisa las superintendencias, las facultades que tienen para aplicar sanciones, nos daremos cuenta que en las de medio ambiente, en educación, en insolvencia, en electricidad y combustibles, en casino, existen normas que regulan, primero, la gravedad de las sanciones, se califica entre graves, medianas, leves, mínimas. Segundo, los mínimos y los máximos. Tercero, muy importantemente, los criterios, el catálogo de criterios, el baremo a través del cual el juez, en este caso la autoridad, tiene que moverse para explicarle a los súbditos a quienes les aplica un derecho sancionatorio administrativo duro, como es hoy día con las sanciones que existen y con los efectos que ello provoca en todas partes, a nivel jurídico, a nivel publicitario, tiene que explicarle en la resolución fundada
por qué le aplicó esa sanción en función de esos principios y no otra. Y por eso es que este artículo, el 29, es brutalmente inconstitucional, porque no solamente, como vamos a ver, no contiene ninguno de esos parámetros. Uno, no establece gravedades medias, leves o mínimas. Dos, no tiene un mínimo o un máximo, solamente un porcentaje sobre una base que no se conoce, por lo tanto no se sabe cuál es el mínimo y cuál es el máximo. El mínimo sí, porque podría ser cero. Y finalmente no tiene este conjunto de criterios, de requisitos objetivos a través de los cuales la autoridad puede aplicar una sanción ciñéndose a esos criterios. Y frente a ello, ¿qué ha dicho el Consejo de Defensa del Estado? Ha dicho, de una manera que no demuestra, sino que simplemente la afirma, que hay que mirar integradamente los artículos 27, 28 y 29. Y cuando digo integradamente, digo porque lo bueno que tienen los artículos 27 y 28 los traspasa, de una manera que no explica, al artículo 29, como si fueran una misma cosa. Como si lo correcto que están enunciados los artículos 27 y 28 se traspasara por osmosis al artículo 29 para dotarlo de una constitucionalidad que no tiene. Eso no es así y voy a dar los argumentos. Primero, el primer argumento es el argumento de Vizú. A simple vista, uno lee el artículo 27 y 28, que tiene todos los requisitos de la que la ley establece, y se da cuenta inmediatamente que esos son constitucionales. Lee el artículo 29 y se da cuenta que no es, que no tiene esa característica. Todo esfuerzo especulativo, de análisis o retórica jurídica sobre eso se cae desplomado frente al artículo de Vizú. Pero no solamente al argumento de Vizú, pero no solamente eso, sino que además el artículo 27 y 28 dicen expresamente, comillas, el monto específico de la multa a que se refiere el número 2 de ese mismo artículo se determinará apreciando fundadamente la gravedad, bla, 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 bla. O sea, la norma en su sentido literal, acorde con su espíritu, señala que el monto de la sanción, que está en el número 2, en ambos casos, ambos 27 y 28, la sanción está en el número 2, la sanción de multa, porque tiene otras sanciones, se aplica ese con, no dice que el artículo 29, solamente el 27 y el 28, no el 29. El segundo argumento es que el artículo 29 expresamente señala que se trata de una norma diferente, porque parte diciendo, no obstante lo dicho en los artículos 27 y 28, podrá a su elección, y ya veremos lo que dice, no obstante. El no obstante es una locución adverbial adversativa, me di el trabajo de revisarlo en la gramática, y significa que lo dicho a continuación del no obstante es contradictorio con lo anterior. Contradictorio con lo anterior. Creo que pocas palabras puedan ser tan destructivas de un concepto de integridad como el contradictorio. Pero, agrega la definición gramatical, no impide lo primero, o sea, subsisten por sí mismas. Por lo tanto, no forman parte de un concepto integrado por la propia explicación legal. El tercer argumento, y esto sí que es notable porque lo pude advertir, llevo años trabajando en temas de mercado de valores, por primera vez me di cuenta de algo. El artículo 29 dice literalmente lo siguiente, que la superintendencia puede optar para fijar la multa, fijarla, dotarla de un número, hacerlo de acuerdo a los límites en ellos establecidos. Límites en ellos establecidos. O sea, la propia disposición del artículo 29 señala que los límites están establecidos en los artículos 27 y 28. Y luego dice, o, alternativamente, o, fijarlo en el 30% de la operación irregular. O sea, el superintendente tuvo la posibilidad de aplicar el estatuto de los artículos 27 y 28, que tiene límites, porque así lo señala el artículo 29, o aplicar la alternativa sin límites que le confería el artículo 29 inconstitucionalmente. En los límites está todo lo que está dicho respecto del 27 y 28 cuando dice fijar la multa de acuerdo a los límites establecidos en los artículos 27 y 28, está todo. Está la calificación de gravedad,
están los límites mínimos o máximos y está también el conjunto de baremos que permiten aplicar la multa en los rangos mínimos y máximos. El Consejo de Defensa reconoce que esa expresión de límites contiene ambos temas, porque dice que la discrecionalidad, en la página 23, al contestar el requerimiento, dice la discrecionalidad en la aplicación de la multa establecida en el artículo 29 estaba limitada por los elementos, parámetros y o criterios establecidos en los artículos antes individualizados. El texto de la ley lo refuta en forma brutal. No es así. Esos límites están para otros artículos, no para el artículo 29. Pudo haberlo hecho, pudo el superintendente en la aplicación concreta o práctica, pudo haber razonado sobre la base de esos límites. Tampoco lo hizo. Eligió la alternativa más gravosa y la aplicó de la forma más gravosa. El cuarto argumento es que en el inciso segundo del artículo 29 se dice expresamente que para el caso de reiteración de los artículos 27 y 28 debe considerarse un concepto de que la multa no esté aplicada por un periodo de 24 meses anteriores. O sea, cuando se trata de reiteración, que es uno de los elementos que tiene que tomarse en consideración para los efectos de fijar una multa, nuevamente la ley le dice al regulador que tiene que aplicar estas multas y fijarlas, que para la reiteración de los artículos 27 y 28 aplique un concepto determinado, no para el 29. Y finalmente lo refrenda la historia de la ley, porque en el año 2000, cuando se creó la ley de OPAS y se introdujeron estas limitaciones, se aumentó la multa y se fijaron estos conceptos o criterios para poder moverse de gravedad, reiteración, capacidad económica, en fin, todos los que están en los artículos 27 y 28, el legislador tuvo la oportunidad de haber incorporado estos mismos principios al artículo 29 y no lo hizo solamente al 27 de la manera tan literal como hemos visto acá. Por lo tanto, este concepto de la integración no existe, no es tal, es todo lo contrario. Había la posibilidad de aplicar una norma en forma absolutamente ponderada, como habría sido en los artículos 27 y 28, y no lo hizo. Voy a terminar este alegato haciendo presente cómo estas cuestiones inciden especialmente en la desproporción aplicada a mi representado. En primer lugar, la calificación. Resulta que en el caso Guzmán se lo sancionó por sus sociedades vinculadas. Las sociedades vinculadas están definidas en la resolución 223 de una manera que dice: sociedades de cuya propiedad participe una persona cercana al señor Julio Ponce Lerú, condición que se sustenta en relaciones sociales, profesionales y o comerciales mantenidas por un periodo extenso de tiempo. En el caso del señor Vial lo calificaron como una sociedad instrumental. Una sociedad instrumental es la que no tiene esa relación de vinculación, o sea, es más grave la situación del señor Guzmán. Enseguida, como ya lo he dicho, el señor Vial no tenía cargo, posición, actividad o relación alguna reconocido en la absolución de posiciones por la superintendencia. Sin embargo, y el señor Guzmán era asesor, director, hombre de confianza del señor Ponce. Tampoco fue considerado. En tercer lugar, no había ningún indicio, prueba de ninguna especie de que tuviera relación ni con el supuesto esquema ni con la subordinación de intereses. Tampoco fue considerado. En cuarto lugar, se le aplicó una multa en parte por operaciones caducadas, error reconocido por el propio superintendente. En quinto lugar, si pudiera entenderse que las utilidades formaban parte también del concepto de la sanción, las utilidades correspondían también a operaciones caducadas, estaban estimadas, existe una discrepancia total en los expedientes acerca de la estimación que hace la superintendencia y la que hace mi representado. Y por último, además, mi representado tenía mucho más acciones de Calichera A antes de que empezara el supuesto esquema que en el remate que se le imputa esta sanción. Y finalmente, y para terminar, cuando ya queda el corolario, la guinda del postre, el honorable tribunal, en el voto de la magistrada señora Peña, se hace presente que es desproporcionado, en el caso Guzmán, el que se le hubiera aplicado una sanción
por el 7,4% del valor de las operaciones. En el caso del señor Vial, que tiene todas las diferencias que he mencionado anteriormente, que hacen una distinción que no la hace el regulador, por supuesto, por eso que son la multa de vino en absolutamente gravosa y desproporcionada. Si uno hace un ejercicio aritmético elemental, resulta que el porcentaje es de 21,32%. Es decir, 3 veces más que en el caso del señor Guzmán. Es por estas razones, honorable tribunal, que pido que se acoja el requerimiento de mi representado. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, en todas las causas antes referidas por el Consejo de Defensa del Estado, alega don Raúl Letelier por 30 minutos. Adelante, por favor. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, previo a comenzar mi alegato quisiera solicitar una pequeña ampliación del plazo de mi alegato en solo 10 minutos más a lo dado. Con la venia entonces de vuestra señoría excelentísima, alego en representación del Estado de Chile y de la Superintendencia de Valores y Seguros y vengo a solicitar se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad opuestos en estos autos con las declaraciones que dentro de poco indicaré. Señoría excelentísima, estamos nuevamente en estos estrados gracias a otra de las aristas del llamado caso Cascadas, uno de los mayores diseños de defraudación en materia de valores que conozca nuestro país, todos ellos ligados al artífice de este diseño recurrente y coincidente, todos ellos ligados al señor Julio Ponce Lerú. En estos autos estamos ante dos otros dueños de sociedades que participaron en la gestión de este diseño, los señores Alberto Leblanc y Leonidas Vial, y una empresa, la empresa de corretaje de valores, que participó haciendo posible este tipo de gestiones. Esta es, como hemos dicho también en otros alegatos, uno de los mayores casos de defraudación en materia de valores, ¿no? 1.178.475.038 unidades de fomentos. Esto es cerca de 2 billones de pesos. Son en general las operaciones que fueron calificadas como operaciones irregulares por la Superintendencia de Valores y Seguros. El impacto que tuvo este tipo de operaciones fue tremendo en el mercado. Como ya también hemos indicado en otros de estos alegatos, las operaciones fraudulentas generaron una especie de cooptación total de las transacciones de algunos de los títulos en el mercado de valores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del título Calichera A, en el año 2009 el 70,2%, en el año 2010 el 86,4%, en el año 2011 el 88,5% de todas las transacciones que se hicieron respecto de este título son dentro de este esquema de defraudación en donde participaron todos los requirentes en estos autos. Es decir, todas las operaciones desarrolladas lo que hicieron fue cooptar de alguna manera estos títulos, es decir, sacarlos de alguna manera del mercado, ¿no? Extraerlos del mercado, ¿no? Todas las operaciones estaban incluidas en este diseño. Señora excelentísima, no me haré cargo de buena parte de las alegaciones desarrolladas previamente, porque muchas de ellas en verdad hacen referencia a la manera en cómo la autoridad administrativa interpretó el derecho. Es decir, la manera en que la autoridad administrativa, la manera en que la Superintendencia de Valores y Seguros interpretó y aplicó el derecho. Este juicio es un juicio sobre el derecho, no sobre la aplicación del derecho. La aplicación del derecho tendrá un escenario preferente en 2 instancias más un recurso de casación. Es decir, de aquí a por lo menos 6 años más, tal vez, se seguirá discutiendo este asunto en los tribunales ordinarios.
Tribunal Ordinario, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Es decir, en ese escenario se podrá argumentar muchas de las cosas que mis distinguidos colegas han referido con anterioridad. ¿Es injusto que a algunos de los imputados en esta arista cascada se les aplique un tipo de sanción y no otra? ¿Es correcto los montos sancionatorios que se les ha aplicado a ellos? Bueno, eso es una materia típica de un juicio en donde lo que se valora es el fondo. De hecho, las pretensiones de los requirentes en las gestiones pendientes precisamente solicitan que se rebajen esas multas y dan buenos argumentos para sus posiciones, para indicar si es que esa multa es incorrecta, es injusta, es desproporcionada en relación a los otros partícipes de este caso cascada. ¿Respetó la Superintendencia de Valores y Seguros las exigencias de un debido proceso? Es decir, ¿respetó la Superintendencia de Valores y Seguros el procedimiento legal establecido para imponer este tipo de multas? Bueno, será otro de los elementos clásicos que se podrán discutir en un juicio ordinario. De hecho, como es un juicio, es un contencioso administrativo especial que trata de averiguar cuáles son los vicios de legalidad de ese acto administrativo. Bueno, la ilegalidad en el procedimiento es un clásico ejemplo de vicio de legalidad que los jueces del fondo podrán valorar de alguna manera correctamente. ¿Tenía pruebas la Superintendencia de Valores y Seguros para poder sancionar correctamente a los partícipes en las operaciones cascadas? Bueno, la existencia de prueba, es decir, los fundamentos que tiene la Superintendencia de Valores y Seguros, los fundamentos fácticos para sancionar y la puesta en duda de esos fundamentos fácticos es un caso típico de alegación del fondo. Es decir, son casos en que son argumentos que van a ser ventilados de alguna manera correctamente y eficientemente dentro de un largo proceso de impugnación de la resolución 223. ¿Explicó correctamente la Superintendencia de Valores y Seguros la relación entre infracción y sanción? ¿Existen fundamentos en la resolución 223 que hagan que se merezcan, de alguna manera, los partícipes de estas operaciones cascadas se merezcan realmente esa sanción? ¿Está realmente fundado en la resolución 223 ese merecimiento? Bueno, ese es otro elemento típico de un conflicto de legalidad. Estos conflictos de legalidad de los cuales estoy nombrando, ilegalidad en el procedimiento, ilegalidad en los motivos, desviación de poder, son los vicios típicos que día a día los tribunales ordinarios revisan en los actos administrativos. Es decir, a esto se dedican los tribunales ordinarios cuando examinan la legalidad de los actos administrativos, a verificar precisamente las impugnaciones que mis contrapartes han hecho referencia hoy. Es decir, en verdad, el problema realmente sometido a vuestra señoría excelentísima dice relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 29 del Decreto Ley 3538. Dicha norma, como ya hemos visto, está relacionada con los artículos 27 y 28 y en conjunto construyen dos alternativas sancionatorias. Por un lado, un mecanismo fijo que establece una multa de 15.000 unidades de fomento, que en un caso de reincidencia puede llegar hasta 75.000 unidades de fomento, y un mecanismo variable que tiene un propio cálculo, es un cálculo que va entre los 0 y el 30% de las operaciones irregulares. La razón de esta alternatividad es, diría yo, más o menos evidente, ¿no? Es decir, tener solo un sistema fijo incentiva a que las defraudaciones sean mayores a los 15.000 unidades de fomento. Es decir, cualquier defraudación mayor de esas 15.000 unidades de fomento de alguna manera internaliza la multa y hace un negocio infringir las reglas. Es razonable que exista un mecanismo alternativo. Es, de cierta manera, razonable que el infractor no pueda prever totalmente cuál es la sanción que se le va a imponer.
Eso es correcto, se ocupa en el mundo. Y tanto es así que la propia Ley 21.000, una ley que mis colegas han alabado en estos estrados, bueno, es una ley que conserva de alguna manera esta estructura alternativa sancionatoria. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de toda sanción administrativa es reaccionar eficientemente ante la infracción. Y por ende, cualquier mecanismo que haga previsible una sanción administrativa como para los casos de autos es un mal mecanismo sancionatorio, porque favorece rápidamente la internalización de la multa y, como digo, hacer de la multa parte del negocio, que es algo que justamente toda legislación razonable quiere evitar. Entonces, el fundamento real que se somete a la jurisdicción de este tribunal es verificar si ese artículo 29 es un artículo constitucional o no lo es. Y la tesis de la contraria es que es una regla inconstitucional por el hecho de que no se refiere a aquellos criterios objetivos con los cuales sí se refieren los artículos 27 y 28. Nuestra parte, curiosamente, ha defendido que el artículo 29 es constitucional porque sí se refiere a esos criterios objetivos. Es decir, señoría excelentísima, la posición en la que estamos en este juicio es de cierta manera paradójica. Y es paradójica porque estamos todos de acuerdo. La contraparte está de acuerdo, el Estado está de acuerdo, e incluso el Tribunal Constitucional en la sentencia Guzmán-Lyon está de acuerdo en que el artículo 29 solo puede ser constitucional en la medida en que tenga criterios objetivos de aquellos que tienen el artículo 27 y 28. Es decir, este es un caso de alguna manera paradójico. No es que estemos realmente defendiendo dos posiciones contradictorias, no es que estemos realmente disputando una interpretación diametralmente opuesta. Aquí no estamos defendiendo, y por eso simplemente hago la prevención a la parte de la raíz vial, que nos dice que en realidad lo que nosotros defendemos es que ese artículo 29 entrega de alguna manera una carta blanca, una discreción total para imponer cualquier tipo de multa. No, no es así. El Estado siempre ha defendido, la Superintendencia siempre ha defendido que cuando ha aplicado el artículo 29 lo ha hecho en referencia a esos criterios del artículo 27 y 28. Es decir, de alguna manera, todos los que estamos en esta sala estamos de acuerdo que la imposición sancionatoria tiene que estar conforme de alguna manera a determinados criterios objetivos. Nosotros hemos defendido que el 29 sí hace referencia al artículo 27 y 28. Y es curioso, el artículo 29 y la referencia los criterios objetivos del artículo 27 y 28 fueron dispuestos no en la ley original, sino que fueron dispuestos por una modificación que derivó de una indicación parlamentaria hecha por los honorables senadores señora Matei y señores Novoa y Prat. Es decir, no hay ningún indicio en la historia de la ley que de alguna manera del cual pueda inferirse que esta indicación parlamentaria quería incluir requisitos objetivos solo en referencia al artículo 27 y 28 y no en referencia al artículo 29. Es decir, la propia indicación al proyecto de ley de la ley de 1705 que incluyó esos requisitos, bueno, hacía propia referencia a que esos criterios, su imposición, su nueva generación estaba dada para todo la potestad sancionadora. Eso es lo que hemos sostenido nosotros. Hemos sostenido que el artículo 29 solo puede ser considerado constitucional en la medida en que se refiera a esos criterios. Y por ello, señoría excelentísima, es que solicitamos a este excelentísimo tribunal que precisamente declare esto. Declare algo en lo cual estamos todos de acuerdo. Declare que el artículo 29 solo puede ser considerado constitucional en la medida en que se refiera a los criterios objetivos del artículo 27 y 28. Esta es una declaración, como digo, en que curiosamente, estamos todos de acuerdo. Y es una declaración que de alguna manera resolvería todo nuestro problema y dejaría los otros problemas acerca de la aplicación de las sanciones en los casos respectivos, de si hay prueba, de si no hay prueba, de si hay incorrección en los montos, de si la Superintendencia de Valores fundamentó correctamente la decisión, bueno, dejaría ese problema, un problema de hecho,
en los tribunales ordinarios, que son los tribunales capacitados, de cierta manera, para poder resolver este asunto. Una sentencia interpretativa es una sentencia que resolvería correcta y eficientemente este problema que nos convoca en estos casos. Una sentencia interpretativa que es utilizada constantemente alrededor del mundo, y no solo en aquellos países en donde existe algo parecido a un control previo de constitucionalidad. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional chileno es una excepción en este sentido. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, la justicia constitucional se organiza por la vía de inaplicabilidades o inconstitucionalidades para casos concretos. Bueno, en esos escenarios, es decir, en el mismo escenario en que nos encontramos ahora es que la Corte Constitucional italiana constantemente utiliza sentencias interpretativas. Es en escenarios como estos donde el Tribunal Constitucional español utiliza este tipo de decisiones. Esto, de hecho, ha originado que incluso haya muchas publicaciones que ya incluso clasifiquen este tipo de sentencias interpretativas como aquellos momentos en donde el Tribunal Constitucional resuelve un conflicto constitucional como el que tenemos en estos estrados, definiendo, clarificando la interpretación correcta, disipando una duda de alguna manera existencial que tenemos aquí entre la contraparte y nosotros, disipando e indicando que el artículo 29 solo puede ser considerado constitucional por los tribunales ordinarios si es que hace mención necesaria a los criterios del artículo 27 y 28 ya indicados. En el derecho chileno, Víctor Manuel Avilés tiene varios textos que hacen referencia a la necesidad de la aplicación de sentencias interpretativas, y ello vinculado a dos importantísimos principios de nuestra legislación: el de conservación de la ley, en virtud de la cual se debe privilegiar la vigencia de la ley y evitar el vacío normativo que genera la anulación general o concreta, y el principio de interpretación conforme a la Constitución. De existir varias posibles interpretaciones del precepto legal, deberá considerarse válida, dice Avilés, aquella que sea compatible con la Constitución política de la República. El Tribunal Constitucional debe también asumir no solo ese rol de legislador negativo, que es el que se le suele indicar, sino que también en este caso un rol positivo de disipar conflictos interpretativos que en verdad solo se quedan en eso. En este caso, en el caso en concreto, solo el conflicto interpretativo es solo en referencia a esos criterios objetivos. Yo diría que es la primera vez que me toca un juicio de este tipo, en donde en buenas cuentas estamos casi todos de acuerdo solicitando algo en la cual, como digo, no tenemos mayor conflicto. Además, señora excelentísima, una sentencia interpretativa evita un conflicto ilógico. De alguna manera sería bastante difícil explicar este conflicto a legos. Si tratar de explicar un conflicto en el cual la contraria y el Estado está de acuerdo en cuál es el criterio de constitucionalidad que tiene la ley y cuál es el criterio de constitucionalidad que tiene la resolución administrativa. Otra cosa es que en los hechos ese criterio se haya aplicado o no, y en eso la disputa entre la contraria y la Superintendencia de Valores Seguros se da en el escenario de un tribunal ordinario donde esto se justifica. Ellos dicen que aquí faltan pruebas, nosotros decimos que la prueba está completa, ellos dicen que hay disparidad entre los montos de sanción, nosotros decimos que están correctos, ellos dicen que la resolución administrativa no tiene fundamentos suficientes, nosotros decimos que sí los tiene. Es decir, este es de alguna manera un conflicto algo extraño de explicar, y algo extraño de explicar porque, como digo, en el estándar de constitucionalidad, donde normalmente las partes están en desacuerdo, en este caso estamos en acuerdo. Además, señoría excelentísima, una sentencia interpretativa le daría sentido a la sanción administrativa de estos autos, ¿no?
El 11 de julio del 2007, una sentencia al rol 3099 del 2016 se refirió de una manera magistral a las sanciones óptimas y a su finalidad legítima. Y ahí indicó claramente que la función que cumplen las multas es esencial para disuadir a los particulares y asegurar el cumplimiento de estas disposiciones. Hizo una completa revisión de los textos más importantes en materia de multas óptimas. Se refirió a los textos de Gary Baker, a los textos de Polinsky y Chabel, y dio cuenta de lo necesario que son este tipo de multas para poder lograr el ajuste jurídico. Aquí hay un gran problema en la imagen que tiene la contraria con respecto a la Superintendencia de Valores y Seguros y al ejercicio de sus facultades sancionatorias. La Superintendencia de Valores y Seguros no es el enemigo de los operadores de bolsa. La Superintendencia de Valores y Seguros no es el enemigo de los corredores ni de los empresarios. Su objeto es que el mercado de valores funcione. Es decir, estamos de alguna manera en la misma línea. El objetivo es que el mercado de valores funcione, que haya mercado, que las partes puedan construir correctamente el precio óptimo, es decir, aquel precio que se da lealmente con el cruce entre oferta y demanda. Y por ello el efecto disuasorio que tienen las multas es necesario y vital. Y esto lo hemos insistido tal vez en otros alegatos de este tipo. En el ámbito de los valores, la sanción administrativa no puede ser una anormalidad. Sancionar no puede ser entendida como una anormalidad, como sí puede ser correctamente entendida en el ámbito penal. En el ámbito administrativo, la sanción administrativa es la única forma, es la prima ratio para poder hacer coercible, para poder hacer que los deberes que están correctamente determinados, correctamente tipificados en la legislación, bueno, esos deberes sean deberes de aquellos que el derecho reconoce. Es decir, que esos deberes no sean deberes morales, sino que sean deberes de derecho. Ya lo decía Hans Kelsen, lo que hace típico al derecho es precisamente su sanción. La única manera que tiene un Estado de poder construir enforcement, hacer que las reglas tengan fuerza, es a través de sanciones. Señora Excelentísima, una sentencia interpretativa daría correcta cuenta de este ámbito sancionador, porque las multas aplicadas en este contexto, uno de los mayores casos de defraudación en materia de valores, que de alguna manera ocasionó una sanción administrativa de 700 páginas, como alguno de los colegas hace referencia. Bueno, es porque es el mayor caso, es uno de los mayores casos, y es porque es un caso no necesariamente fácil. Este no es un caso fácil. No es el caso La Polar, donde las renegociaciones se hacen a escondidas en la noche en un computador, mientras a todos los clientes le hacen renegociación de sus deudas. ¿No? Este no es un caso tan fácil como sería a lo mejor el caso de La Polar. Este es un caso complicado. Este es un caso donde hay que cruzar compras, donde hay que, de cierta manera, suponer intenciones, construir gráficos para poder verificar en qué medida las operaciones de unos se verifican, se contrastan o se corresponden con las operaciones de otros. Esto es una operación difícil, ¿no? Por eso requiere 700 y tantas páginas. Cada vez que se hace referencia a cuestiones de fundamentación, bueno, estamos pensando en el cúmulo de resoluciones administrativas que desde luego todos conocemos, donde hay una página, a veces donde se hace referencia a que esta fue la infracción y este es el culpable. Bueno, esta no es una de esas sanciones. Esta es una resolución compleja, es una resolución que tuvo que atar muchos cabos, es una resolución que tuvo que conformarse con lo que era una resolución que vino a atacar uno de los casos más relevantes de fraude en materia de valores. Una sentencia interpretativa daría cuenta de esto y daría cuenta que el tipo de sentencias a las que el tipo de sanciones a las cuales nos estamos enfrentando no son sanciones extrañas en el derecho comparado, ¿no? Esta es una sanción de alguna manera baja dentro del ámbito del derecho comparado. En Estados Unidos, las sanciones
se establecen incluso por cada operación, por cada venta. Por cada operación, por cada venta hay una sanción específica, ¿no? Puede llegar incluso a $100.000 para personas físicas o a $500.000 para personas jurídicas, ¿no? Esto es por cada operación, y eso ha hecho que en casos similares al de estos autos, bueno, la empresa Siemens sea condenada por $800 millones en el año 2008, Alstom por $722 millones, BAE por $400 millones, Total S.A. por $398 millones, es decir, multas gigantescas. ¿Por qué Estados Unidos transa más del 90% de los valores en el mundo? Bueno, se transan más del 90% de valores en el mundo en Estados Unidos por el hecho de que tiene una agencia que impone fuertes multas. Porque los operadores de ese mercado saben que en Estados Unidos hay reglas serias para operar. Porque cualquier inversor sabe que no lo van a someter. Cualquier accionista minoritario sabe que no lo van a someter a un régimen como aquel que se sometió en el caso Cascadas. No, sabe que en Estados Unidos las cosas se hacen de manera seria. Y eso ha generado que haya un fomento claro al mercado y que las transacciones desarrolladas en Estados Unidos alcancen ese tipo de montos. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo en Alemania. Pueden llegar incluso a un monto de 1.525 euros por cada también, 1.525 euros por cada operación. Lo mismo en Alemania. Es decir, en general, los montos sancionatorios en buena parte de los países son montos durísimos. Son montos realmente fuertes porque atacan, como digo, uno de los grandes cánceres que tiene el mercado de valores, que es precisamente estos, es decir, ponerse de acuerdo entre vendedores y compradores para poder afectar a los accionistas minoritarios, como fue justo el caso en que nos convocan estos autos. Señora Excelentísima, a veces o a ratos pareciera que nos saltamos continuamente desde el procedimiento administrativo al Tribunal Constitucional. Es decir, pareciera que la única evaluación de garantías que hay en este juicio es las garantías que tiene el procedimiento administrativo, en donde constantemente se dicen que la administración actúa como juez y parte, y luego saltándonos al Tribunal Constitucional, sin tener en cuenta que luego de ese procedimiento administrativo, la fase de impugnación contencioso administrativa tiene de alguna manera, todas las garantías para que la contraria haga valer sus argumentos en esos escenarios. Todas las garantías. En el escenario contencioso administrativo, la administración pública se coloca en el mismo punto que la contraparte. Es decir, uno defiende la resolución, el otro la ataca. Es decir, las contrapartes tienen todo un proceso judicial por delante. En ese proceso judicial podrán argumentar todas las cosas que en estos autos han indicado. Y, bueno, como saben, en algunos casos los reclamos han sido rechazados e incluso en algunos otros han sido acogidos. Es decir, eso refleja que el escenario contencioso administrativo es el correcto escenario para poder discutir todas estas cuestiones de fondo. Por eso, señoría excelentísima, una sentencia interpretativa mostraría, en buenas cuentas, que las partes en este asunto no están en desacuerdo. Y por ende, no tengo que tomar ningún desafío en indicar por qué hay que cambiar un precedente. No, creo que hay que ser coherente con ese mismo precedente. Y ese mismo precedente lo que ha dicho es que el artículo 29 puede ser considerado constitucional en la medida en que se refiere a los artículos 27 y 28, que mis contrapartes han sido especialmente enfáticos en decir que sí son artículos que a mera lectura se puede ver que son constitucionales. Señoría, eso es todo lo que puedo indicar en este alegato. Entonces solicito a vuestra señoría excelentísima
rechace los requerimientos de estos autos con la declaración de dar una sentencia interpretativa que indique que ese artículo 29 es un artículo que solo puede ser considerado constitucional en la medida en que se refiera correctamente a los elementos objetivos indicados en el artículo 27 y 28. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Yo tengo una pregunta al Consejo de Defensa del Estado. Dos preguntas. En esta resolución 233, ¿se ha tomado como infringido alguna instrucción que sobre la materia haya impartido la Superintendencia de Valores y Seguros? En el supuesto personal de que entendamos que el artículo 4, letra A, sea la primera ratio que tiene la superintendencia para regular los mercados a través de instrucciones. Segunda pregunta, si la Superintendencia de Valores y Seguros denunció los hechos como constitutivos de delito, como quiera que parecen haberse infringido en este caso el artículo 53 de la ley, y el artículo 59 a continuación dice que esas infracciones a los artículos 52, 53 del inciso primero, del artículo 85, etcétera, merecen la pena de presidio menor. Esas dos preguntas, repito, ¿se ha dado por infringido en este caso alguna instrucción que sobre la materia haya impartido previamente la Superintendencia de Valores y Seguros? Segundo, ¿la Superintendencia de Valores y Seguros denunció estos hechos como constitutivos de delito? Señora Excelentísima, a la primera pregunta, al hecho de que haya incluido alguna infracción a circulares, la respuesta es no, no Ya, incluyó. gracias. La segunda, solamente una pequeña precisión en referencia a que la idea de que sea prima ratio indica que lo que hace la superintendencia es la prima ratio de la está bien, aplicación sí, legislativa. no, está bien, no está bien. La segunda, Y la segunda es sí, hizo denuncia de ¿y en los qué está delitos. eso? Está todavía pendiente. ¿ah? Está pendiente todavía esa investigación. Ya. Esa investigación penal. Abogado Alcaíno. ¿Podría ser una rectificación de hecho? Yo no sé si procede el tribunal. Rectificación Es muy breve, de hecho. Solamente de hecho. Se ha dicho en el alegato del Consejo de Defensa del Estado que los argumentos o alegaciones que ha dado esta parte con relación a la prueba o a las utilidades o a los antecedentes son materia que está en discusión en la correspondiente reclamación civil. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Solamente he hecho esas referencias para demostrar la desproporción que existe con el caso Guzmán, porque habiendo mucho menos antecedentes de hecho, ha sido sancionado proporcionalmente mucho más alto mi cliente. Conforme. Si no hay nada más, se levanta la sesión.